Liliana de Riz es de la Universidad de Buenos Aires y de CONICET, es doctora en Sociología, investigadora superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, ejerció la docencia en diversas universidades del país y del exterior, experta en política latinoamericana, ha dedicado sus estudios a los sistemas electorales, los partidos políticos, las políticas públicas y el desarrollo de las sociedades. Les añado que la profesora Liliana de Riz ahora mismo está un mes con nosotros en la Universidad de Alcalá como profesora investigadora visitante financiada por CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, y participa también en docencia, en investigaciones en la Universidad de Alcalá y obviamente participa en el equipo que lidera y dirige Ludolfo Paramio. Entonces, originalmente el plan de vuelo, siguiendo con la broma de antes, tienes 25 minutos, 30 minutos y los ponentes tienen, los comentaristas, perdón, tienen 10 minutos con la intención de que quede tiempo para la discusión final. Pues cuando quieras, Liliana. Muchas gracias, Pedro. En primer lugar, quiero agradecer a las instituciones que hicieron posible este encuentro y que esté aquí, y particularmente a los coordinadores, a Ludolfo Paramio y a Pérez Herrera, por estar invitada a participar. Es una gran responsabilidad tomar en bloque una región como América Latina, que es muy heterogénea y tiene, por lo tanto, situaciones muy difíciles de meter en un mismo saco. Y por otro lado, resisto esas tipologías simplificadoras que de alguna manera con dicotomías tratan de entender la diversidad de la región. Lo primero que quiero aclarar es que cuando uno trabaja este tema de la desafección o la gran desconfianza política hacia las élites, hacia la política, hacia los partidos en América Latina, comparado con lo que estuvimos escuchando hoy, Europa o Estados Unidos, estas son democracias muy jóvenes en gran parte de países que tienen una tradición muy sólida, autoritaria detrás, y que estas democracias han surgido, como el título de un lindo libro de Alain Rouquier dice, a la sombra de las dictaduras. De modo que acá se trata de crear afección democrática simultáneamente al registro de estos desencantos que en muchos casos tienen detrás una ilusión casi ingenua en todo lo que iba a resolver la democracia, esto es, las promesas no cumplidas que muchos imaginaron que era posible que fueran cumplidas. Dicho esto, entonces, quiero insistir en que, en particular en esta región, hay una metáfora linda de Sartori que dice, tenemos la maquinaria, pero no tenemos los maquinistas para ponerla en movimiento, y un poco es esto lo que está ocurriendo. Pero no podría entrar a hablar de esta región sin señalar lo que todos sabemos, pero que me parece que es un dato central, que este es el subcontinente más desigual, y que esta desigualdad, por más que ha sido paliada o en parte modestamente reducida por una década de bonanza, sigue siendo un dato central para entender los dilemas de estas sociedades, que son heterogéneas, muy desiguales, y que el significado de este análisis varía según los contextos nacionales y la ecuación personal de los liderazgos en esos contextos regionales. Estos datos son interesantes porque las generalizaciones muestran tendencias, pero escarbando un poco más para entender cómo leer esos datos, tenemos que descifrar estas diferencias. No cabe duda que ha habido un gran proceso de transformación social, nuevas categorías sociales cuyos comportamientos no conocemos bien todavía o cómo describirlas, que ha habido crecimiento económico y que esto ha alimentado un conjunto de demandas nuevas también y una sociedad más alerta, más exigente o disponible en grandes sectores a la protesta social. Ahora digo, ¿qué relación habría entre esta, digamos, insatisfacción generalizada que se encuentra en la región, en América Latina, y lo que estuvimos escuchando, por ejemplo, en Europa? Yo creo que, salvando las distancias, hay bastantes puntos en común. ¿A qué me refiero con esto? A que, de algún modo, el motor de esta insatisfacción es una, si ustedes quieren, una lucha por derechos ciudadanos. El mundo de los intereses, el mundo de la lucha de los trabajadores se transforma ahora en un mundo de
ciudadanos que reclaman en pie de igualdad como ciudadanos derechos a autoridades que si no los conceden son impugnadas por no conceder esos derechos. Entonces, esto me parece una transformación muy importante porque no se reduce solo, aunque sin duda tendrá que ver con las crisis económicas y sobre todo con el contexto actual, donde el enlentecimiento del crecimiento de la economía, la caída del precio del petróleo, en fin, no es un escenario promisorio como la década pasada de bonanza. Y, por cierto, sobre todo en las sociedades del Cono Sur, el crecimiento de recesión en Brasil y Argentina, en fin. Digo con esto que no es que no tenga que ver con la economía, pero que no podría ser solo una lectura económica, porque en estas convulsiones y en esta insatisfacción no hay solo una carencia monetaria, hay mucho de base moral, de búsqueda de respeto ciudadano, de liderazgos confiables y de algo que los escándalos más visibles recientemente de la corrupción han alimentado mucho más, que es la necesidad de gobernantes honestos, respeto de las cosas públicas. Entonces, a mí me parece que en estos movimientos de opinión de ciudadanos que toman partido ya no es la vieja relación del mundo del trabajo y de los intereses y de la militancia organizada alrededor de los vínculos con la política o los mediadores partidarios. Hay esta búsqueda de encontrar respuesta a demandas, sobre todo a demandas pro derechos, y insisto en que no es que no tomen partido, el problema es cómo se vuelve interesante que tomen partido si del lado de los políticos y la política cómo se enfrenta a este nuevo escenario para, de alguna manera, dar respuesta a lo que más allá en Europa o en América Latina es sin duda un malestar muy grande con el funcionamiento del sistema político. Decir crisis de la democracia me parece un poco excesivo, pero sí hay democracias en el sentido de que su sistema político está en crisis o no es capaz de dar respuestas a movimientos que cada vez más ponen en cuestión la legitimidad del funcionamiento del sistema político. Entonces, dicho esto, también quisiera decir que si uno revisa, y veremos algunos datos, la información, Latino Barómetro, el Barómetro de las Américas, el índice de transformación Bertelsmann para la región incluida, lo que ve es que a lo largo de estas décadas de democracia, sobre todo cobertura del Latino Barómetro 1995 a la actualidad, los otros son más recientes, en estas 2 décadas, por decirlo así, no hubo demasiados cambios gruesos, excepto el periodo más crítico de comienzo de la década, el 2000-2001, sobre todo con el lema que corrió como polvorín en la región y se despertó en Argentina, que fue el que se vayan todos. La bonanza aplacó el que se vayan todos y de alguna manera, como digo, en general, en términos regionales, no hubo grandes cambios. Más bien, lo que se nota es diferencias muy fuertes entre países, que es lo que más interesante resulta para interpretar qué está pasando con las actitudes en la región. Para hacer esto, yo creo que lo primero que se impone es tener en cuenta la singularidad de estas nuevas democracias en América Latina como un subcontinente que, a su vez, tiene una tradición de instituciones políticas muy frágiles, partidos políticos muy débiles. Los partidos no son a la europea partidos de masas con burocracias organizados, aunque ahora ya esos partidos no existen más, pero quiero decir que nunca lo fueron y que, a diferencia de Chile, que tiene una tradición partidaria, un sistema político que fue flexible para absorber los conflictos a través de estas cadenas de transmisión partidarias, esto no ocurrió en el resto de la región. Y si ustedes tienen presente que Chile, Uruguay, Costa Rica resistieron la gran crisis del 29 y además no tuvieron la experiencia autoritaria, salvo Chile con la experiencia pinochetista, pero fueron durante largo tiempo estos sistemas flexibles que mantuvieron sin golpes e interrupciones las democracias. Pero son excepcionalmente diferentes con relación a la historia regional de una tradición muy importante nacional y popular que dio lugar a la calificación de los populismos clásicos, peronismo, varguismo y otras
variantes, que de alguna manera lo que explicaban era una, para decirlo rápido, una desconfianza rusoniana con la democracia liberal. En América Latina, como dice Tulio Alperín, el liberalismo se impuso a palos. Y aquí la idea es que todo pasa por el Estado y que los derechos son prodigados por el Estado y son derechos, por lo tanto, adscriptos de ciudadanía. El rol central de anticipación de las demandas por parte del Estado, y el Estado y el Estado benefactor a banda letra, que indicaría con estos partidos frágiles que también eran una suerte de catch-all party a banda letra, porque eran partidos pluriclasistas, como digo, con muy poca organización, no eran partidos, nunca fueron partidos programáticos, esto es, los grandes partidos tradicionales, hoy en crisis, no funcionaron nunca de una manera comparable con lo que hoy resulta queja por mal funcionamiento, porque no funcionaron nunca como esos canales de transmisión que fueron, por ejemplo, en el caso de los grandes partidos de masa obrero, de la fábrica a la política. Esto es, los partidos dieron unidad simbólica y de acción al mundo de los actores sociales, al mundo del trabajo. El apoyo a la democracia, en la actualidad, prácticamente no ha variado demasiado, tuvo periodos mejores, pero en principio lo que importa es que un 80% cree que la democracia es el método legítimo para elegir gobiernos y respetar la autoridad. De todas maneras, si es preferible a otros, 60%. Y lo que sí es inquietante siempre es esta idea de que en algunas circunstancias un gobierno puede ser autoritario o que pueda dar lo mismo, porque si sumamos estos dos, realmente es importante, como un 40% puede ser indiferente o puede aceptar un régimen autoritario. Ahora bien, ¿esto me saltó? Bueno, me parece que me salté uno. No importa. Cuando se ve la satisfacción, aquí también es interesante ver que antes que nada quiero hacer una aclaración. Cuando uno dice se valora la democracia en la región, lo primero que hay que decir es la polisemia del concepto de democracia en la región. Esto es, si la democracia es entendida en la tradición nacional y popular, es sobre todo justicia social. Por lo tanto, un régimen que distribuye, que mejora la calidad de vida o el acceso al ingreso y al consumo de los sectores populares, es un régimen de justicia social. Esa idea de la democracia como justicia social se opone a la idea de la democracia formal, se diría, esto es, un conjunto de reglas que permiten la renovación pacífica de los gobernantes, el control del ejercicio del poder y que dan la voz al pueblo no solo en elecciones, en las formas organizadas de participación popular en un sistema democrático. Pero esta visión de procedimientos, de normas, es peyorativamente en muchos sectores importantes, incluidos intelectuales en la región, lo fue y hoy actualmente sigue siendo activada como formal, no sustantiva y opuesta a la idea de justicia social. Por lo tanto, no va a extrañar, y veremos más adelante en otro cuadro, que, paso ya, después, no está, ahí, va más adelante. La idea es, ¿dónde se valora más la democracia? ¿Dónde crece más la valoración de la democracia? En Venezuela. ¿Dónde crece menos? En Perú o en Chile. Es decir, ahí claramente, en Chile mejora, por ejemplo, cuando hay alternancia en 2010. Entonces uno dice, claramente, la valoración de lo que es la democracia en Chile no es lo mismo que la valoración de lo que es la democracia en Venezuela. Esto me parece que es un punto muy importante porque discrimina en serio qué pasa en esta región cuando se discute sobre la desafección a la democracia en la región. Acá, como ustedes ven, la satisfacción con el funcionamiento de la democracia, los más insatisfechos son los que están más abajo en la escala social. Pero el interés en la política es muy bajo, el promedio es 28, pero en todo el periodo del Latino Barómetro, desde el 1995, osciló entre un 24, tuvo en el 97, creo, 36, que es lo máximo,
pero siempre giró alrededor de un tercio y no más. Y si uno mira la distribución, de nuevo, Venezuela, donde la política es más interesante, o Chile, donde la política interesa menos. ¿Cómo interpretar esto? Que interese más o que interese menos. Uno puede decir, bueno, en Venezuela la vida depende de la política, que es la que distribuye los bienes y los castigos. En Chile depende de otras cosas, no de eso. Entonces, muestro esta variación y la idea de que la política, incluso en Chile y en Perú, que han crecido mucho, el interés en la política es bajo. Que, insisto, depende de cada contexto nacional el significado que tenga esta capacidad de atraer de la política, aunque en general atrae poco, y este tato de venezolano tan alto sin duda llama la atención a qué factores son los que hacen atractivo ahí la democracia con respecto al resto de la región. Pero aquí, por ejemplo, claramente los poco interesados, nuevamente tenemos que los sectores de niveles socioeconómicos más bajos son los menos interesados en la política, cosa que yo soy un desastre con los PowerPoint, no es de mi generación. Tenemos más jóvenes que pueden mostrar cuadros de acá. ¿Por qué? Atroz. Bueno, muy bien. Sigamos. Mover un poquito, porque así pasamos por los cuadros rápidos. Para adelante. La confianza en las instituciones. Ahí tienen los partidos políticos. Esto es un dato constante, la falta de confianza, la poca credibilidad y el desprestigio de los partidos políticos en la región se ve con claridad. Por cierto, no va a ocurrir en Venezuela, donde tienen mucho prestigio los partidos políticos, pero este indicador, insisto, tiene que ver con esta idea de crisis representativa que viene de lejos, porque de alguna manera estas democracias llegan tras dictaduras en muchos casos o lentas liberalizaciones del sistema político y no tienen una tradición de articulación sociedad política por la vía partidaria. Los partidos en América Latina compitieron con las corporaciones de interés y con los movimientos sociales y tampoco son articuladores claros desde el punto de vista de una ideología o de un programa o de una orientación de política pública. Esto coadyuva la idea de la fragilidad de la capacidad de interesar o de la credibilidad como estructuras partidarias. Por otro lado, la presencia importante de fuertes liderazgos, porque cuando digo la tradición nacional y popular rediviva, estoy diciendo un tipo de ejercicio del gobierno en el cual hay un liderazgo que tiene una misión histórica. Por lo tanto, esa misión histórica puede cumplirse por encima de los congresos que la limitan. Por lo tanto, el que ejerce ese liderazgo, el Poder Ejecutivo, puede repartir premios y castigos según su criterio y al mismo tiempo el Estado es un gran botín para premios y castigos. De modo que el papel de los liderazgos y lo que hoy se dice el hiperpresidencialismo, esto es, la preeminencia de los ejecutivos y la debilidad de los frenos y contrapesos para el ejercicio del gobierno, hace que claramente los partidos sean estructuras muy débiles frente a la capacidad, o el Congreso, por supuesto, como fue órgano de gobierno, frente a los gobiernos por decreto o a la capacidad de presidencias importantes, en algunos casos casi imperiales, con mayorías propias. Respecto a los presidentes, la valoración es un poquito mejor, pero también es cierto que hay en general una insatisfacción con los presidentes, con el gobierno un poquito mejor, con el Congreso muy alta, incluido el Poder Judicial. Esta insatisfacción con las instituciones de la democracia prácticamente cubre el gran espectro de las alternativas que se analizan. Vamos a ver por países. A ver el próximo. Ahí está. Aquí cuando uno ve la confianza en el presidente, miren que en Venezuela hay poca confianza en el presidente. Vamos a ver que hay
Venezuela aumentó en todo este periodo 95-2003 16 puntos de valoración de la democracia. Junto con Ecuador, Venezuela y Ecuador son los que más aumentaron la valoración del régimen democrático. A la inversa de lo que ocurrió en Costa Rica, que todos los puntos 16 que aumentó, me acuerdo por eso el número, los perdió Costa Rica, donde realmente la desconfianza y la pérdida de credibilidad simultánea del régimen democrático, incluidos los escándalos de corrupción, es muy, muy importante. Pero en general el patrón que tenemos ahí es, bueno, por supuesto siempre está Uruguay, en este caso República Dominicana, Salvador es extraño pero está ahí, y lo que muestra esto, para mí lo más destacado es, siempre Uruguay tiene mejores puntajes en la región, pero lo más destacado es esta idea de desconfianza en los presidentes en Venezuela, que es disonante con el resto de los datos. La desconfianza tiene puntos más altos, sin duda el de Venezuela, pero después no es demasiado ilustrativo de tendencias muy desiguales. A ver el siguiente. La confianza en los partidos políticos, está claro. Venezuela, por supuesto, tiene una enorme confianza en los partidos políticos, no así en los presidentes, comparado con, tiene más que Uruguay, si miramos esta tabla. Ecuador tiene un alto grado de confianza comparado con el resto de la región. Paradójicamente, Venezuela y El Salvador, que tienen una estructura de partido dominante y claramente las minorías no tienen voces propias legitimadas. Yo diría, y me atrevo a decir, que Venezuela es prácticamente una autocracia, de modo que es muy extraordinaria la versión que hay como disonancia cognitiva aparece de los partidos políticos. A ver el siguiente cuadro, Pedro. Bueno, el Congreso, de todas maneras, también aquí Uruguay y Ecuador, por ejemplo. Ecuador es disonante con relación a otras características del Ecuador, porque Uruguay uno puede entender que sea una valoración relativamente importante la del Congreso. En Chile es bastante baja, pero el conjunto, como digo, el conjunto gris en la región es que no son bien valoradas las instituciones de gobierno democrático. En primer lugar los partidos, pero también le sigue la poca valoración del Congreso, y eso en muchos casos tiene que ver, insisto, con las formas de gobernar, donde los congresos son escribanías. Si hay mayoría propia, los presidentes son presidentes imperiales, y en realidad poco cuenta o poca diferencia hace el funcionamiento del Congreso. A ver, ¿qué otra? Confianza en el gobierno, mejor un poquito. De nuevo tenemos el caso de Uruguay, que sin duda es emblemático. Uruguay, Dominicana, sigue Venezuela, pero en países como Chile, Brasil, la confianza en el gobierno baja bastante. Por supuesto que estos datos son al 2013, el Barómetro de las Américas tiene informes para el 14, no varía demasiado la situación con respecto a la falta o poca confianza en las instituciones de gobierno, Congreso, partidos políticos. En general, en lo que yo creo es que ahora a comienzos de 2015 y en parte en 2014 vamos a ver situaciones bastante más complicadas con los escándalos de corrupción y el impacto que tienen sobre los presidentes latinoamericanos como un fenómeno que ahora está cobrando mucha más visibilidad. A ver. Bueno, corrupción. Sin duda, la mayoría en todos los estratos sociales o en los sectores o clases sociales, que la mayoría de los funcionarios son corruptos. Esa es la respuesta típica. Y si uno junta mayoría y casi todos, le da realmente una abrumadora situación de reconocimiento de la corrupción como sistémica a los sistemas políticos latinoamericanos. Claro que dicho así también esto es muy genérico y muy reductivo, porque uno puede decir, en Argentina hay un sistema de corrupción endémico, pero no creo que se pueda decir eso de Chile, a pesar de que hay escándalos de corrupción. Quiero decir, hay situaciones de corrupción y escalas diferentes,
En Brasil la política es tan cara que no hay plata para otra cosa. Eso sí que es una corrupción endémica también, o sistémica. Entonces, insisto en mi temor a generalizaciones para una región tan heterogénea y que es difícil de ordenar, porque supóngase uno quiere ordenar y uno de los modos de ordenamiento que ha habido últimamente bastante más utilizados ha sido cuáles son los gobiernos más a la izquierda, cuáles son los gobiernos más a la derecha. Entonces uno tiene Colombia por un lado, después tiene Ecuador, Venezuela, Argentina, Bolivia, después tiene casos más de variante más socialdemócrata, que es Chile, Brasil. Yo resisto esa tipología, resisto porque en realidad me niego a pensar que podemos clasificar en el eje izquierda-derecha, considerando de izquierda los gobiernos de los nuevos populismos andinos, que en realidad son gobiernos nacionales y populares ayornados a los contextos actuales. Pero bueno, esta es una discusión sobre la aplicación de las categorías, pero lo cierto es que el ordenamiento en realidad de ese tipo también es muy reductivo a las enormes diferencias que hay en los sistemas políticos comparados que uno pueda analizar en la región. Sin duda hay que tomar un eje, un criterio mínimo. Ese eje claramente es pérdida de confianza, descrédito en las élites y el encuentro de sociedades fragmentadas, economías hoy desequilibradas y democracias defectuosas. El tema complicado es que a las democracias defectuosas uno les aplica ese calificativo y no saben muy bien quién entra o deja de entrar. Es como cuando alguien es pelado, cuando tiene un solo pelo, ninguno. Esto es una categoría muy difícil de acotar y el resto de los adjetivos otro tanto. Son híbridos, son autocracias selectivas. Hay la búsqueda de categorizar estas distintas subespecies que hay y que de alguna manera no se dejan atrapar por el mismo calificativo todas. Yo creo que lo que resulta más interesante aquí es entender que ha habido un proceso de transformación en la región, una década de prosperidad. Esa década de prosperidad no se ha traducido en la mayoría de los casos en la transformación de las estructuras productivas. El desafío hoy es cómo seguir financiando una política social capaz de dar los recursos que hagan efectivos los derechos y, por lo tanto, una disponibilidad a la protesta social que, sin duda, puede ser creciente. El otro tema es, ¿tengo ahí los gráficos? Sí. Bueno, sin duda, la mayoría, la opinión genérica, más allá de las pequeñas diferencias o matices, es que los gobiernos gobiernan para sí, para los grupos poderosos y no para el pueblo. Esta es la visión que hay acerca de el gobierno se autobeneficia gobernando y no gobierna para el pueblo. Sigamos, creo que... estas son las dos cosas que me interesaba señalar. Son dos casos, este es Argentina, el que sigue es Brasil. Dos casos que muestran qué procesos. Procesos en donde la aceleración del descontento, la emergencia de la protesta social, Brasil de pronto irrumpen por el número y por la espontaneidad, son un enorme sacudón que, por supuesto, ha conmovido no solo al gobierno, sino que ha sido un impacto regional, por la dimensión de Brasil, además. Pero en el caso de Argentina, volvamos a Argentina. El caso de Argentina, que también lo vamos a ver en el siguiente, ¿qué es lo que trato de graficar? Es que se ha ido polarizando la opinión en pro y contra. Esto es, uno está contra o a favor del gobierno, más que la definición en términos de fuerzas políticas alternativas. Más allá de los avatares de la elección brasileña, de la muerte de un liderazgo socialista en el medio, del reacomodo, de la polarización en dos partidos que además el triunfo de Dilma Rousseff fue por diferencias muy poquitas, y esto es importante porque las elecciones recientes entre 2012 y 2014 en la región arrojaron resultados con diferencias muy pequeñas, tanto en Colombia como en Brasil, por ejemplo, y que este
tema de las pequeñas diferencias, además con el registro de que en la región, por lo menos el barómetro para las Américas señala una creciente desconfianza sobre los resultados electorales, si uno mezcla las dos informaciones, la desconfianza en los resultados electorales más la cercanía de las cifras que fueron obtenidas, lo que claramente ve es que esos liderazgos, en términos de su capacidad de gobernar, son liderazgos débiles. Y estos liderazgos débiles, que además van perdiendo credibilidad de acuerdo con los avatares de la economía, tenemos claramente que se polarizan, y la polarización es una dificultad que crea un escenario para gobernar más complejo de lo que era en la región. Esta situación pro y contra con la que se autoclasifica la política plantea realmente dificultades para imaginar cuáles son las alternativas. En el caso de Argentina, que conozco más, claramente esta polarización forma parte también de una estrategia política del gobierno, esta visión unanimista que tiene toda concepción populista, la clásica y la neopopulista, o como le llamemos actual, que es una sociedad o una comunidad una comunidad política donde no caben las diferencias, no cabe la pluralidad. Lo extraño es lo ajeno, lo que es enemigo, y entonces lo que es el pueblo siempre tiene su contrapartida en el contrapueblo, y los que no están con el pueblo son el antipueblo. Por lo tanto, esta polarización tiene mucho que ver en la idea de los que no están conmigo están contra mí. Y entonces son destituyentes los críticos, o los críticos destituyentes, llamados así, consideran al oficialismo realmente una desgracia que no se sabe cómo sacar de encima. Estos escenarios de polarización política realmente no auguran la posibilidad de salidas consensuales para una agenda, porque aquí lo que se discute es no que estos partidos están en crisis habiendo sido buenos canales de transmisión, es que estos partidos nunca fueron buenos canales de agregación y de articulación de la sociedad. Pero en democracia, aunque la gente opina que la democracia tiene que tener partidos políticos en gran mayoría, más del 50% dice la democracia necesita partidos, estos partidos no construyen este vínculo hacia un sistema político más abierto y flexible precisamente por varias razones, una de las cuales es esta tradición rediviva, popular y nacional que no es proclive al pluralismo, por decirlo de una manera generosa, aunque haya elecciones competitivas. Es decir, el que gana se lleva todo, esta es la idea. Entonces, esto dificulta enormemente la visión de una democracia de partidos donde las minorías cuentan respecto de las mayorías. Y si bien esto no permite generalizar a toda la región, lo que sí se ve es que tenemos que consolidar partidos que están in nuce todavía. Los partidos tradicionales existen, no cabe duda. La Argentina es un buen ejemplo de partidos, ya está. Bueno, cierro. Digo esto. Polarización política, presidentes débiles, escándalos de corrupción que hacen caer violentamente la popularidad. No hay tradiciones fuertes de presidencialismos de coalición, solo de cooptación. Entonces, es muy difícil imaginar una agenda que, anclada en creencias y esperanzas, logre dar respuesta, animar a este conjunto que está movilizado alrededor de la lucha por sus derechos y que, frente a sus demandas, no encuentra capacidad de respuesta, y esto alimenta la poca credibilidad, la desconfianza, que no diría yo desafección. Muy bien. Gracias a Liliana por una excelente presentación. A continuación, soy rápido. Tiene la palabra Matías Barkstedt, es actualmente profesor asistente del Instituto de Sociología de la Universidad Católica de Chile.
así como subdirector de investigación y posgrado de la misma institución. Es también investigador asociado del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, y sus áreas de interés se centran en estudios de opinión pública, política comparada, sociología política y métodos cuantitativos, y está trabajando ahora mismo en el equipo con Rodolfo Paramio. Muchas gracias. Parto, se escucha, ¿no? Parto agradeciendo a los organizadores por tenerme acá. Parto agradeciendo también a Liliana por su paper, que la verdad me pareció tremendamente interesante. Y debo también partir disculpándome porque hice una lectura tremendamente egocéntrica del paper de Liliana. Como mencionaba Pedro, con Mariano Torcal estamos trabajando también en este proyecto y estamos haciendo como una lectura comparada entre Latinoamérica y Europa en términos de satisfacción política, con un énfasis fuerte en el tema de confianza política. Y entonces el artículo de Liliana es muy rico en hipótesis y en planteamientos explicativos acerca del origen, tanto más contemporáneo como histórico, la raíz histórica de la desafección como endémica que tenemos en la región. Entonces, ocupé un par de ideas de ella y los contrasté con los datos que llevo machacando meses y meses y meses. Entonces, para de alguna forma ver cómo estas dos cosas interactuaban. Entonces, con eso en mente, voy a considerar dos puntos fundamentales y también algunas otras cosas adicionales. En el artículo, la profesora de Riz plantea que la desconfianza política tiende a crecer en Latinoamérica, incluso en tiempos de crecimiento económico, es un punto que está un poco más implícito, no es tan explícito, pero al menos que hay como un nivel alto, estable en el tiempo de desconfianza política o desafección. Y otro punto que está presente en el artículo, en la raíz, es la idea de que la raíz del malestar político hacia el sistema político en su totalidad es una función multivariada, ¿no es cierto?, que tiene varios elementos. Entre uno de ellos, por supuesto, el tema de la corrupción, provisión defectuosa de servicios públicos, estancamiento económico, entre otras cosas más. Mencioné esas porque son esas cosas que con el trabajo con Mariano o un poco de trabajo preliminar mío que yo he hecho antes, puedo abordar directamente, ¿no? Y otra cosa y esto es de un elemento adicional, complementario, también un pequeño contraste que me parece tremendamente interesante que estamos sacando con Mariano, que también habla como un poco del particularismo de la confianza o de las afecciones en Latinoamérica. Y entonces le voy a mostrar un par de gráficos, unas cosas así, pero antes de eso, creo que me gustaría mencionar las cosas que son muy fuertes del paper de Liliana, y creo que el punto fundamental es que hay que partir de un marco histórico particular. No se puede llegar, y cosa que hacemos muchas personas que estamos trabajando en temas de opinión pública o de comportamiento político comparado, agarramos latinobarómetro y hacemos modelos de regresión, confianza política, función de confianza social, desempeño, sin cuestionarnos un poco este marco histórico particular que tiene Latinoamérica, ¿no es cierto? En ese contexto creo que el aporte de Liliana es muy importante, no nos podemos olvidar de la fragilidad histórica de los partidos, no nos podemos olvidar de una cultura política que le gusta el liderazgo político fuerte, ¿no es cierto?, que se pasa a llevar vía decretos al Congreso. Tenemos el origen top-down de los partidos, otro punto mencionado que también me parece muy interesante. Los partidos latinoamericanos, quizás Chile nuevamente a la excepción, quizás Uruguay, hoy día el Frente Popular quizás tiene algo de diferencia con esto, pero son generalmente sistemas de partidos que nacen desde el liderazgo político. El caso venezolano es muy interesante en el sentido, ¿no es cierto?, que un sistema de partidos creado desde las élites políticas que llegaron a las bases y activaron el clivaje de clase, ¿no es cierto?, algo que no pasaba. Entonces hay que ponerse en ese marco para entender, yo creo, a cabalidad el contexto regional. Con eso en mente, ¿se alcanza? Sí, se alcanzan a ver bastante bien. Le muestro un par de gráficos donde comparamos, y esto es del trabajo con Torcal, la evolución de la confianza en el gobierno, en este caso, entre el 2003 y 2014. Las primeras dos filas son distintas regiones, cada línea es un país de Europa, y la última fila son 4 grafiquitos con distintas zonas de Latinoamérica. Es algo arbitrario, ¿no es cierto?, como uno clasifica distintos países, pero el punto fundamental acá es
el contraste que hay entre Latinoamérica y Europa, o en realidad diría decir con partes especiales, con ciertas regiones de Europa. Como uno puede ver ahí, hay dos zonas de Europa realmente donde colapsa la confianza, o hay unas bajas, unos descensos muy acentuados, que es básicamente el sur de Europa y los Balcanes, ¿no es cierto? Ahí no hay nada muy nuevo, son zonas que están muy azotadas por la crisis económica del 2008, pero el contraste es interesante con Latinoamérica, donde no vemos descensos, ¿no es cierto? Ustedes me dirán, bueno, es que hubo crecimiento económico sostenido, bueno, algo eso tiene que ver, ¿no es cierto? Yo creo que hay más cosas, de hecho uno podría decir que por varias razones este periodo de tiempo fue bastante auspicioso para la confianza política, el crecimiento económico sostenido, hubo una consolidación de los regímenes democráticos que en los 90 estaban bastante más frágiles, en los 2000 ya se empezaron a sentar más cabeza, ¿no es cierto? Y acá difiero con Liliana y creo que sí está lo que se llamaba el llamado giro a la izquierda, que produce una orientación en las políticas gubernamentales bastante importante en varios países de la región, y sobre lo que vamos a ver un poquito más adelante. Esa es confianza con los gobiernos, que uno ve, bueno, ahí generalmente lo voy a mostrar ahora a los partidos y otras organizaciones, generalmente la evolución en el contexto latinoamericano de la confianza en el gobierno es tremendamente volátil, ¿no es cierto? Si se fijan en el gráfico más acá está Paraguay, ese salto que se pega a un 20% en la confianza en el gobierno hasta sobre un 80%, es básicamente Fernando Lugo, que después colapsó estrepitosamente su gobierno. Pero en general uno puede ver, y acá a punto de hacer giro a la izquierda, crecimientos sostenidos en Ecuador, crecimientos sostenidos en Nicaragua, crecimientos sostenidos en Venezuela y varios países de esa naturaleza. Y acá vemos un poco el mismo patrón, pero quizá un poco más nítido porque está menos cargado con variaciones temporales de acuerdo a las distintas composiciones de los gobiernos, ¿no es cierto? Esta es confianza en el Parlamento, los mismos datos, contrastamos Latinobarómetro para Latinoamérica, que tiene la serie más largo, pero dicho eso, son datos que tienen sus problemas, contra los datos del Eurobarómetro. Y también ahí vemos dos zonas en Europa que con crecimiento sostenido, quizás un poco menos acentuados como el anterior, pero Europa del Sur y los Balcanes. Y nuevamente en Latinoamérica vemos, o no vemos ese descenso, ¿no es cierto? Vemos incluso en muchos países que hay aumento en los niveles de confianza, en una zona que, como mencionaba Liliana, es endémicamente, no me gusta mucho la palabra cultural, pero tan históricamente muy cargadas de desafección, porque nunca han tenido afección, ¿no es cierto? Nunca ha habido vinculaciones afectivas con partidos y cosas de esa naturaleza. Y por último, les muestro la diapositiva de la evolución de la confianza con los partidos políticos, que nuevamente vemos un poco lo mismo, pero las caídas en Europa son menos sostenidas o menos dramáticas, probablemente porque nunca tuvieron mucha confianza en los partidos. Ya sabemos que los partidos vienen maltratados por el electorado por bastante tiempo, pero nuevamente en Latinoamérica, si es que vemos algo, vemos alza. Leves, pero hay alza. Hay construcción de confianza con el paso del tiempo. Y en contraste con los gráficos de confianza, me parece importante plantear el nivel de interés en la política. Este como indicador subjetivo de cuánto le interesa la política a usted. Y ahí ustedes lo que pueden ver es realmente si hay algo, o sea, hay en todos los lugares del mundo estabilidad, ¿no es cierto? Tremendamente estable. Y en Latinoamérica si vemos algo, salvo la excepción de Chile por ahí, que tiene una caída más sostenida, junto con Uruguay, que llega a un máximo y después baja, pero en general vemos estabilidad similar quizás al nivel de estabilidad europea, aunque quizás más bajos, ¿no es cierto? Y en algunos ascensos, como en el caso ahí de, creo que ese es Ecuador, ¿no? Que en el gráfico la zona andina que está creciendo. Entonces, como una forma de síntesis de todas estas tendencias, de un trabajo preliminar mío con algunos coautores, tratamos de ver cómo variaba la confianza de acuerdo a cómo varían distintas variables como estructurales o sistémicas o institucionales, controlando por la composición de la población, sea género, edad, educación, religión y un montón de variables más. Y ahí lo que podemos ver, si quieren saltémonos, vámonos, no, en realidad hay contrastes importantes. O sea, ¿qué hacemos? La variación, cómo cambia la confianza año a año en promedio en la población como función, uno, de la posición ideológica efectiva de las políticas económicas, que es una variable que estuvo codificada por la Victoria Murillo, una politóloga de NYU, que usamos sus datos, y básicamente a medida que los valores aumentan, indica que las políticas económicas son más de derecha. Lo que nos indica ahí que tenemos un efecto robusto, que lo controlamos por Pedro, Juan y Diego,
que nos da sistemáticamente que los gobiernos para el periodo de tiempo en Latinoamérica, 2002-2011, que se movían a la izquierda, no en planteamientos retóricos, sino en políticas oficiales, que generaban en la población aumentos en los niveles de confianza política. Esto es un índice agregado de partidos, gobiernos y congresos. Después vemos que el control de la corrupción, este es el indicador del World Bank, tiene un efecto significativo cuando no se le controla por las más variables, pero pierde su significancia cuando se le controla por las demás variables contextuales, indicando que cambios en el nivel de corrupción de un año a otro no repercuten o no implican cambios significativos en el nivel promedio de confianza institucional de un país a otro. Hay muchas explicaciones, yo no descartaría que la corrupción no importa, por favor, sí importa, y mucho. Esto es cambios dentro de un mismo país, la dinámica de un país. Si uno agarra el promedio para un país y lo correlaciona con correlación, las relaciones van a ser muy fuertes. Después está el PIB per cápita, y este es un argumento importante, también mencionado por Liliana, cambios que de mayor incremento en el PIB promedio llevan a más confianza. La confianza sí depende de la economía. Y por último el índice Gini, que indica que cambios en el nivel del Gini que apuntan hacia un mayor nivel de iniquidad llevan a sistemáticamente bajas en los niveles de confianza institucional. Estoy medio apretado tiempo ya, ¿no es cierto? Sí. Bueno, entonces me voy a saltar esa diapositiva siguiente que no tiene importancia, pero ya está demasiado cargado el número. Pero lo que creo que las cosas que uno saca del artículo Liliana, más este análisis complementario, son: uno, la afección política no solo constituye un concepto multidimensional en el sentido como conceptual, que uno puede pensar que hay una dimensión institucional, otra dimensión hacia el sistema mismo, otra dimensión más subjetiva, sino que empíricamente son distintos, al menos en Latinoamérica. Porque yo apostaría que por Europa es más o menos lo mismo. Unas cosas sí varían mucho, otras cosas no varían. Por mientras el interés en la política se presenta casi como un síndrome o una actitud enraizada culturalmente en una sociedad, alguna suerte como de acervo fijo que no cambia mucho año a año más allá de los eventos, la confianza política es tremendamente volátil, sobre todo hacia el gobierno, ¿no es cierto? A mí cuando yo leo estos datos y leo cómo responden las condiciones económicas, cómo responde al índice de iniquidad y cosas por el estilo, o las políticas efectivas que llevan a cabo los gobiernos, me hace pensar que la confianza es de suerte como, me recuerda el concepto de Page y Shapiro del público racional, ¿no es cierto? La confianza responde en forma sensata, comprensible y hasta predecible a los eventos políticos que suceden en un país. Segundo, efectivamente sería un crecimiento de la confianza en el periodo que es consistente con lo que plantea Liliana, aunque creo que hay que plantearlo en forma más explícita de que la confianza sí puede cambiar de acuerdo a la economía. No es lo fundamental, pero sí puede cambiar. Y un escenario económico favorable sí lleva más confianza. Pensar por cuáles son los mecanismos que conectan eso es otra pregunta, pero por lo menos la asociación existe. Ese otro punto que me lo voy a obviar porque no es tan importante, pero bueno, simplemente les quería mostrar que a nivel individual, si uno correlaciona la confianza en las distintas instituciones políticas y compara Europa con Latinoamérica, hay una gran diferencia, que es básicamente el rol de la confianza social. Generalmente en Europa está muy asociada a confianza social hacia los otros como elemento abstracto, y la confianza en las instituciones políticas, que tiene como una hipótesis que tiene como un fuerte sentido medio pundamiano, ¿no es cierto?, de capital social, de cultura cívica. En cambio, en Latinoamérica eso no se ve para nada. La relación es muy estadísticamente significativa, pero tenemos un montón de datos, así que tampoco hay que tomarse muy en serio. Pero en general, yo diría que la confianza política en Latinoamérica, si en contraste con Europa, está más asentada sobre consideraciones de desempeño que en Latinoamérica. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el profesor Eduardo Posada Carbó. Es profesor de Historia y Política de América Latina en la Universidad de Oxford y hemos reseñado dos bestsellers, dos obras que han dado la vuelta al mundo y que han sido leídas por todos nosotros. Es La nación soñada, violencia, liberalismo y democracia en Colombia, y en coedición con otro excelente buen amigo, Iván Jaksic, Liberalismo y poder, Latinoamérica en el siglo XIX
Y quiero subrayar de forma pública, evidentemente tenemos mucho interés en la presencia de Eduardo Posada, por lo que les hemos dicho esta mañana, de la triangulación que tenemos con CAF, Oxford, Sciences Po y Alcalá, pero quiero mencionar públicamente que ha hecho un esfuerzo tremendo porque esta mañana tenía una conferencia en su universidad y mañana tiene otra y esta tarde está aquí con nosotros. Es decir, que muchísimas gracias por el esfuerzo que ha hecho. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias por la invitación y gracias a Liliana por un paper tan provocador y muy sugerente. Yo haré un comentario breve muy general y 3 comentarios puntuales. El comentario general es tal vez incluso una pregunta, una observación al paper de Liliana. Hay una tensión entre unas generalizaciones y el mismo reconocimiento de las particularidades de América Latina y lo difícil que es generalizar cuando estamos hablando de un número tan amplio de países, que sucede lo mismo, imagino, con el caso de Europa. Pero en algunos de los cuadros que vimos y de los comentarios que vimos, es claro que hay discrepancia de país a país y a veces no es fácil generalizar. Los 3 puntos puntuales estarán relacionados primero con nociones de cultura política, que creo que abarcan también las otras dos ponencias. Ataré eso a la discusión sobre nociones de democracia procedimental o sustantiva que habló Liliana y finalmente trataré de rescatar la desconfianza como valor positivo. Entonces intentaré quizás ser un poco provocador en ambas para provocar algo de discusión. El primer punto respecto de cultura política tal vez me aparte un poco de lo que se ha dicho aquí sobre la tradición histórica autoritaria de la región, porque me parece que existe una tradición democrático y liberal no reconocida del siglo XIX por nuestros colegas de ciencias sociales, con algunas excepciones. Por supuesto, viene la gran crisis de 1929, que es una crisis del liberalismo no solamente latinoamericano, sino compartido con Europa. Pero esa gran primera ola de la democracia en América Latina es completamente ignorada por las ciencias sociales. Huntington escasamente se refiere a los casos chilenos y argentinos a finales si existe esa gran primera ola, es un argumento, yo creo que Latinoamérica debía estar reconocida desde el principio. Un libro reciente de Scott Mainwaring y Aníbal Pérez Liñán sugiere que una variable fundamental en la explicación de la caída o el desarrollo de la democracia en la región es los valores de los actores políticos, la creación, los valores de los actores políticos, y por ello ellos hablan de los líderes de los partidos, las élites, etcétera, etcétera. Lo cual por supuesto, nos remite a la pregunta de dónde surgen estos valores. Los papers que hemos visto en el curso del día de hoy son estudios de valores a partir de encuestas. Wolfgang reconoce los límites de las encuestas y nos ha remitido también a opinión de los expertos, pero está esta gran pregunta. Y quisiera dejar entonces, en eso comparto lo que dice Liliana, que en Latinoamérica, en la página 4 nos dice: la cultura política privilegió el poder ejecutivo, se nutrió de una desconfianza rusoniana hacia la democracia representativa liberal. Yo diría que eso es cierto a partir de 1940 y 50. Abriría interrogantes durante el siglo XIX. De hecho, los congresos en América Latina tuvieron un papel muy significativo durante el siglo XIX, que es realmente poco reconocido, porque se le da todo el papel a los caudillos. Y si ustedes quieren hacer una historiografía de los congresos en América Latina, tal vez creo que tendrán 10, 15 títulos y para armar un curso en cualquier universidad tendrían dolores de cabeza porque no habría texto con que enseñar historias del Congreso en el siglo XIX. Se asume que no existían, que no tenían ningún rol y que Rosas nos identifica y nos representa. Se olvida la historia argentina después de Rosas, antes del 29, se olvida toda la historia de los congresos en Chile, Colombia, en fin, se olvidan incluso la historia del Congreso en el caso venezolano con momentos muy importantes e interesantes durante el siglo XIX. Eso nos remite entonces a la discusión
de las tradiciones, cómo se median estas tradiciones, y aquí a los colegas de ciencias sociales viene la gran pregunta metodológica de cómo abordar el tema de valores. Si realmente podemos tener respuestas con encuestas, sabemos que en el caso latinoamericano, encuestas sostenidas, Latinobarómetro, hay un límite de tiempo muy especial, que nos amarra mucho. Yo creo que estamos forzados a abrir el campo a estudios más cualitativos de historia intelectual, de historia de la formación de opinión, es decir, la historia de las tradiciones y las distintas tradiciones políticas que convergen y que en la región compiten entre sí. Es decir, yo no creo que la región tenga una sola tradición política, llámese autoritarismo. No, existen varias tradiciones políticas en conflicto, en contestación, algunas veces unas se imponen sobre otras. Hay una tradición católica, hay una tradición liberal, hay una tradición comunista, hay una tradición conservadora. En fin, yo creo que hay que recoger esa parte de los valores que tienen que ver mucho con lo que ve el segundo punto. De acuerdo, nociones sustantivas de la democracia han prevalecido sobre nociones procedimentales. Y esto es claramente relevante a todo el tema de la confianza en las instituciones y a todo el tema de cómo se reforman las instituciones electorales y cómo se reforman los partidos políticos. En la medida en que la noción de democracia predominante es una noción sustantiva, la preocupación por las reformas electorales es mínima, la preocupación por reformar los partidos es mínima, la preocupación por el debate de las finanzas de los partidos, por ejemplo, es mínima. Y si queremos abordar el tema de la corrupción, hay que comenzar por el tema de las finanzas de los partidos, que está en la raíz de todos los temas de corrupción. En ese sentido, yo estaba de acuerdo con revisar también las nociones de cómo examinamos la calidad de la democracia. Sebastián Mazuca ha sugerido concentrarnos en la forma de entrada a la democracia, es decir, precisamente cómo garantizamos que la competencia electoral no solamente sea fair and free, pero que también tenga elementos de igualdad. Eso nos remite a todo el tema de finanzas de partido, al tema de reformas electorales, y nos remite necesariamente a reconsiderar cómo definimos y cómo se define una sociedad la democracia. Si lo que estamos esperando son resultados sustantivos, carreteras, soluciones del problema de la pobreza, la desigualdad, yo no estoy subvalorando esos problemas. Lo que estoy sugiriendo es que si eso es lo que es la democracia, por consiguiente, cuando discutimos el tema de los partidos y sus finanzas, etcétera, etcétera, la ciudadanía no se engage. La ciudadanía está, tengo algunos ejemplos para el caso colombiano, pero no tengo tiempo. Finalmente, quisiera un poco defender la desconfianza, es decir, la desconfianza como valor. Liliana sugiere que vivimos tiempos de desconfianza. Claro que hay límites también al valor de la desconfianza, pero creo que sin la desconfianza no es posible que se establezca lo que John King, en un libro que coeditó con Wolfgang Merkel, llamó la democracia del monitoreo. La democracia del monitoreo es precisamente que parte de la desconfianza ciudadana frente a los poderosos, ¿no? El hecho de que tengamos una ciudadanía que desconfíe me parece buenísimo. Es decir, una ciudadanía que proteste, que no crea en los partidos, que no crea en lo que están haciendo los gobernantes. En el fondo, lo que podemos estar viviendo, no tanto en Europa como en América Latina, lo conversaba recientemente con una colega de televisión que estábamos conversando sobre el tema, y decía, bueno, se están exponiendo casos de corrupción. Eso tiene su lado negativo, pero eso también significa que estamos sobre un proceso de transparencia, estamos denunciando a quienes están cometiendo actos de corrupción. En tiempos de dictadura eso es imposible, ¿no? En la época de Pinochet nos decían que no había corrupción. Ahora sabemos que hubo corrupción durante la época de Pinochet. Es decir, no tengo tiempo para cerrar ahí, simplemente quisiera volver bueno, esto y otra nota de pie de página sobre el tema de la legitimidad. Por lo que pude leer, no estuve en los paneles presentes, pero los papers que leí, me da la impresión de que hay una tendencia a identificar la legitimidad únicamente con la confianza ciudadana, que es una de las dimensiones de la legitimidad. La legitimidad, como todos sabemos, es un concepto multidimensional. Hay elementos de la legitimidad que tienen que ver con la satisfacción de unos procedimientos, por ejemplo, si las elecciones se conducen de cierta forma, ajustada con las leyes y la Constitución, que se escapa a las leyes de la mayoría de las confianzas. Entonces es importante también traer a cuento, cuando discutamos temas de legitimidad, traer a cuento otras nociones, no solamente que descansen
en la confianza ciudadana o en la legitimación ciudadana. Si en Venezuela nos están diciendo que la gran mayoría de los venezolanos creen en esa democracia, el 80%, no nos dice mucho de la legitimidad del sistema venezolano. Cuando la oposición no se puede estar en la cárcel o cuando los periódicos han sido cerrados, es decir, la legitimidad no nos la remite el cuadro de Latinobarómetro. Tenemos que introducir otros elementos para hablar de esto. Y aquí volvemos nuevamente a cómo los niveles de confianza están mediados por los medios de comunicación, mediados por este artículo de John King sobre democracia de monitoreo. Simplifica de manera muy gráfica la historia de la democracia con la historia de los medios de comunicación. Él habla de que en la época de la democracia directa teníamos la oratoria, la democracia representativa se identificó con la imprenta, después vino la radio y la televisión, viene la crisis de la democracia en los años 30 y 40, con el periodo que hablaba Liliana. Y hoy en el momento, King dice, there is a new galaxy of media that has no historical precedent, que es lo que nos remitíamos en la discusión del panel anterior. Hay una gran oferta de una abundancia de comunicación con grandes efectos positivos, pero que nos remite también a una expansión de la política del escándalo, a una expansión de la exposición de la antipolítica, a una incrementación de la furia contra quienes representan y por consiguiente esto que me parece bien, al mismo tiempo reconozco que tiene sus límites. John King habla precisamente del peligro del cinismo, ¿no? Y termina su artículo precisamente con un interrogante. Dice, foolish illusions, cynicism, disaffection are among the biggest temptations facing citizens. Whether or not monitoring democracy will survive their deadly effects is for the future to tell us. Entonces, por un lado, me parece que es muy bueno, la desconfianza es un pilar, la desconfianza ciudadana del sistema democrático para garantizar transparencia, pero al mismo tiempo está este gran riesgo de que nos convertamos en cínicos y al mismo tiempo, por consiguiente, con unos efectos que pueden ser fatales. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra la profesora Marisa Ramos Rollón, es profesora titular de la Universidad de Salamanca de Ciencia Política y de Administración, es investigadora principal de la línea de investigación de Ciencia Política y Sociología del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá, coordinadora general de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, la COMGIP, doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense, y ha sido además profesora titular del área de Ciencia Política de la Administración de la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad Pública de Navarra. Bueno, pues lo primero también me sumo al agradecimiento a los organizadores, a Pedro, a Ludolfo y a las instituciones organizadoras, al IELAT, al que estoy vinculada ya, y a la CAF, ¿no?, que permiten, entre otros, esta actividad. Y, por supuesto, agradezco a la profesora Liliana de Riz por darnos la oportunidad de entrar en este debate y de entrar en esta discusión sobre un tema siempre sugerente, pero que ella se encarga de hacernos aún más sugerente, ¿no?, a partir de algunos de esos análisis, ¿no? Porque, por una parte, uno podría decir ¿qué preguntas nuevas nos podemos hacer sobre este tema, sobre estos temas de valores y de actitudes en torno a la democracia, sobre todo en lo que implica de abordar un tema macro que siempre nos queda el desafío de cómo bajarlo a lo micro, de cómo hacer de los temas de la democracia temas realmente de interés para los ciudadanos y no de interés para los analistas políticos, ¿no? Y además de diseccionar que me ha parecido muy, muy interesante, me imagino que como a todos ustedes los dos comentarios que me han precedido, porque también nos permiten discernir digamos, en torno a estas actitudes. Es decir, hemos hablado por una parte de confianza, y me parece muy sugerente el comentario de Eduardo en torno a cómo valoramos la confianza, no solamente en positivo, sino también en negativo, es decir, romper esquemas en este aspecto, pero también disociarlo, diferenciarlo de la desafección. Es decir, me parece muy interesante esta idea de
estar o no afectados, es muy distinto a confiar o no confiar, o la otra idea de la satisfacción o insatisfacción, que también es otro concepto muy diferente. Tendemos a meterlo todo en un mismo paquete y creo que es muy importante disociarlo. Me parece también muy interesante volver, porque creo que en esto es un tema recurrente, pero volver con ciertos matices al tema de la forma y lo sustantivo, o al tema de, digamos, de mil maneras de decirlo en torno a este concepto, ¿no? Es decir, por una parte, lo que puede ser también decía Eduardo, creo, la entrada y la salida, en torno a los temas de entrada o los temas de salida, es decir, los temas, si queremos verlo también en términos de cómo nos hacemos representar los ciudadanos o cómo se representan los ciudadanos y hasta qué punto están representados por los políticos y por las instituciones, y el otro tema fundamental de digamos, los resultados de la política, las políticas públicas, la satisfacción o insatisfacción con esos resultados de la política. Me parece que este es un tema bien importante, sobre todo para hacernos la pregunta que también se hacía en alguno de los comentarios previos de qué depende fundamentalmente la variación en la confianza, ¿no? De qué depende, dónde está realmente el grueso de esas explicaciones de por qué los ciudadanos se afectan más o menos por los resultados de la democracia o confían más o menos en la democracia. ¿Son más razones de tipo, diríamos, formales o de tipo simbólico? Me interesa especialmente esa cuestión, de tipo simbólico, o son más, como también señalaba, por digamos, los resultados, por las políticas públicas derivadas de los resultados de esa democracia, ¿no? Es decir, a tenor de acuerdo con ese dato que se señalaba de entonces como en términos macroeconómicos al menos ha ido mejor, eso podría explicar que no ha habido un descenso, como nos decía el comentarista, tan grande en los últimos años en relación a la confianza o al afecto, a la desafección hacia la democracia. Me parece que estas dos posibles explicaciones son especialmente importantes porque dependiendo de la respuesta que demos, evidentemente van a venir las posibles salidas en términos de afectos o desafectos con la democracia o afectos o satisfacciones o insatisfacciones con la democracia. Es decir, es muy distinto que sea una cuestión más de calidad en la representación o de símbolos, de simbología en esa representación, de cómo los ciudadanos en definitiva se sienten cerca, lejos, afectados o no afectados por una forma de hacer política, y aquí entraría mucho en el tema de los estilos de hacer política, en definitiva, de las identidades colectivas que se van construyendo históricamente y cuáles son las que en estos momentos están activando o están movilizando a más ciudadanos o cuáles son, al contrario, las que están desactivando a más ciudadanos. Es decir, hay identidades que sabemos que están movilizando poco, mientras que hay otras que probablemente son las que están explicando en buena medida parte de esos mayores afectos con la política o de esos mayores interés por la política, si también queremos verlo así. Es decir, en la sesión anterior se hablaba de la brecha generacional, por ejemplo, del tema jóvenes frente a no tan jóvenes, la brecha cultural, en un entendido muy amplio que va desde la brecha digital, lo veíamos también en esa sesión anterior, y la manera de hacer política de acuerdo a recursos y a formas de acceder a la información, a recursos digitales, etcétera, frente a unas formas más tradicionales que determinan un estilo de hacer política muy diferente que puede desafectar a muchos ciudadanos o puede afectar a otros muchos. En definitiva, puede contribuir a crear identidades en un sentido o en otro. Por supuesto, la brecha tradicional socioeconómica, es decir, la desigualdad a la que nos referimos habitualmente, que es en términos fundamentalmente social y económica, de clase, diríamos, o la brecha también en términos de acceso a servicios, ¿no? Es decir, el tema de
la capacidad o la cercanía o el usufructo en torno a derechos fundamentales en términos de servicios, educación, salud, seguridad, que creo que es un tema que es importantísimo en estos momentos también, de qué lado queda cada colectivo, ¿no?, en términos de acceso a entornos más seguros o acceso a entornos más inseguros, por más que no sea la forma quizá más adecuada de tratar este tema de la inseguridad. En definitiva, creo que este podría ser un planteamiento del tema del estilo de hacer política, en definitiva, de lo simbólico, lo formal, frente a al tema más sustantivo de las políticas, del resultado de las políticas. Y aquí también volvemos, y en el paper, en la ponencia, la profesora de Reed trata el tema de la debilidad en las instituciones en cuanto a su capacidad para ofrecer resultados, para generar políticas, que tiene que ver con muchos elementos. Esto de la debilidad institucional, normalmente hacemos aquí un gran lapso y nos pasamos a la siguiente parte sin desagregar suficientemente qué significa eso, ¿no? ¿Qué es eso de la debilidad institucional? Falta de capacidades técnicas, inestabilidad en los técnicos, falta de técnicos, en muchos casos, simplemente, intereses privados priorizando casi todo, digamos, el uso de recursos públicos, con lo cual entramos en todo el tema de corrupción que también ha trasladado. En definitiva, una cuestión mucho más prosaica de decir qué tipo de políticas o qué tipo de no políticas se está haciendo, es decir, de no incapacidad, que yo planteo fundamentalmente en términos muy técnicos, es decir, de falta de capacidad técnica y de intereses por lo público, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido el paper nos traslada a temas recurrentes, pero sobre todo desde una mirada un poco muy sugerente, un tanto nueva en cuanto a cómo a partir de esas explicaciones podemos pensar en cómo incrementar afectos, cómo incrementar confianzas en las instituciones, no solo analizar las causas, sino a partir de esas causas cómo mejorar, ¿no? Es decir, cómo construir instituciones o cómo construir nuevas vías de representación. Lo dejaría aquí y, de nuevo, mi agradecimiento. Creo oportuno que dar un margen de tiempo de respuestas a la profesora Liliana de Riz para que responda a las preguntas que han hecho los comentaristas. Se acaba de marchar Ludolfo, pero lo que le iba a proponer, y lo propongo públicamente, después se lo decimos en privado a él, y es que los comentarios de este panel los hacemos en conjunto para no comer el tiempo, porque estamos a las 6:30 que tiene que empezar el debate general. Entonces... Sí, muy bien. Agradezco los comentarios de todos y más que respuestas es recoger esta preocupación que sin duda un análisis más refinado de la base empírica puede sin duda aclararnos. De todas maneras, yo debo confesarle que esta oscilación en la confianza tampoco me parece que nos ayude mucho a entender lo que pasa. Me parece perfecto que tengamos un marco de datos lo más ajustado posible y que el marco comparativo que ofreciste sin duda me parece muy bueno. Yo, las hipótesis que manejo, que es multidimensional y que en algún momento se produce esta disponibilidad de protesta acelerada de maneras que no contingentes, porque si la distribución del ingreso injusta es un motivo de desconfianza registrado, si la crisis de la economía repercute, todo eso podemos sin duda mejorarlo muchísimo con una muy buena base empírica comparada para poder refinar las hipótesis y las interpretaciones. Más me atrae la variante histórica de poder tomar las tradiciones con una visión de más largo plazo, no tan cercana a las transiciones democráticas y post-30, donde en realidad empiezan las visiones nacionales y populares y una articulación política
moderna, entre comillas. Entonces, eso creo que ayudaría mucho a entender las tradiciones en conflicto en la región y las distintas orientaciones que se confunden a veces, pero tienen matrices claras de dónde vienen. Y todo esto enriquecería mucho, porque sin duda, cuando uno habla de la debilidad de las instituciones, en el caso de los partidos, yo particularmente me refiero a que no tienen burocracias ni programas consolidados y que las identidades son difusas. Se definen en realidad más en la oposición que en una clara articulación ideológica fuera del mapa más ideológico político chileno. Incluso el uruguayo es una especie de sistema americano entre republicanos y demócratas o blancos y colorados, que ahora tienen evidentemente un cambio en ese esquema con el Frente Amplio, pero que el Frente Amplio ha ganado porque del centro, de adentro al centro, o sea, es un poco colorados y blancos de centro. En fin, no entrando en eso, digo, todo esto enriquece un debate que necesita mucha precisión, insisto, bienvenido todo lo que sea la base empírica, pero en términos de la ambigüedad de los conceptos que manejamos, sería muy bueno precisar tradiciones y precisar cómo estamos usando los términos, porque frente a la idea de que hay una crisis de la democracia, una crisis de confianza que afecta a los pilares de la democracia, uno tiene ahí datos muy duros sobre la falta de confianza en los partidos o el descrédito de la política, que en muchos países de la región la política es igual a engaño, y los políticos van a lo público porque en lo público se roba. La familia no, pero lo público es el territorio donde se enriquece el que llega, y el que no se enriquece es porque no sabe aprovechar la oportunidad que tuvo. Entonces, como esta visión de lo público no es una visión de que lo público es de todo, lo público es del Estado y el Estado es de aquel que lo ocupa. Por lo tanto, este patrimonialismo y este prebendarismo de estas democracias forman, en muchos casos, unos rasgos muy, muy difíciles de modificar en un tiempo breve. Y esta idea de que los partidos están en crisis y van a ser sustituidos por algo que no sabemos bien qué es, yo digo, habrá que reformarlos, sin duda hay que reformarlos, pero por lo menos en la experiencia de América Latina, los partidos no se mueren tan rápido como uno decreta cuando ve las crisis. El Partido Radical en el 2001, en plena crisis, tenía 2% de los votos, después llegó al 30% y ahora veremos qué le pasa en una alianza, pero en todo caso, los partidos no se mueren de muerte fácil y de alguna manera son las articulaciones defectuosas, no tenemos otras de estas democracias modernas que son electivas, porque yo quiero rescatar acá un comentario de Merkel que me pareció sumamente claro. El tema es la legitimidad de quien toma las decisiones. Entonces, decisiones colectivas que no sean unanimistas no hay. Si son colectivas, son unanimistas. En donde hay diferencia, hay que terminar de dirimir cómo se legitima la autoridad de una decisión que no es la decisión de todos, sino, por ejemplo, de una mayoría. Y ahí tenemos que las elecciones son el único método razonable para instaurar una autoridad que puede ser renovable, que puede haber alternancia, que hay controles, pero que nos permite, de alguna manera, mejorar la calidad de la producción de la política pública a través de las organizaciones que articulan esas preferencias y deben darnos orientaciones de política pública. Porque yo creo que esa confusión entre los movimientos de opinión y las fuerzas políticas está haciendo mucho daño tanto a las fuerzas políticas como a las organizaciones de la sociedad civil, que tampoco se sabe bien dónde se encuentran, y en realidad en América Latina son en realidad escalas para llegar a la política. Pero agradezco los comentarios y no tengo respuestas, tengo preocupaciones que deberán ser complementadas con la sabiduría aquí de los comentaristas. Gracias.